La idea de establecer contacto con vida extraterrestre es algo que le quita el sueño a cualquiera. Unos buscan el contacto y otros, sin proponérselo, parecen tenerlo. ¿Cierto o no? Todo viene de algo, un origen, una causa, un porqué o un para qué. En la medida de esa relación, vamos creyendo. Pero ¿cómo explicas algo que no tiene explicación? A menos que sea una explicación de un supuesto, de una sola idea, de imaginar que sí hay vida extraterrestre. Entonces allí sí habría una razón de tantos por qué. De este interesante tema vamos a hablar hoy. ¿Qué ha pasado con todos los archivos, documentos, videos, en fin, evidencias que al transcurrir de los años nos han mantenido en la idea de que no estamos solos y que muchas personas han tenido un contacto extraño con cosas que hasta ahora no tienen explicación? Solo un supuesto. ¿Dónde están? ¿Qué pasa con toda esa información? Si quieres descubrirlo, te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido y no te pierdas la sorpresa de hoy. Esto es el Universo Max. A través de los años, muchos investigadores y científicos han explorado documentos gubernamentales en los archivos nacionales en busca de pruebas que la vida existe más allá de la Tierra. La Administración Nacional de Archivos y Registros es el hogar de varias colecciones de documentos relacionados con objetos voladores no identificados, u ovnis, o discos voladores, o platillos voladores, como quieras decirles. A través de las décadas, estos recursos han sido investigados y analizados a fondo para obtener tan siquiera una pista de más información y pruebas de existencia alienígena. Un conjunto de documentos conocidos como Proyecto Libro Azul incluye registros retirados y desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, actualmente bajo la custodia de los archivos nacionales. Está relacionado a la investigación de ovnis de la Fuerza Aérea desde 1947 a 1969. De acuerdo con una hoja de datos de la Fuerza Aérea, durante el periodo del libro Proyecto Azul, hubo un total de 12.618 avistamientos reportados. De esos, 701 permanecieron no identificados. El proyecto, una vez con sede en la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, en Ohio, terminó oficialmente en 1969. El tema de ovnis ha fascinado durante bastante tiempo a los miembros del personal de los archivos nacionales. El 15 de julio de 2017, en una publicación del blog El Mensaje de Texto de los Archivos Nacionales, vio algo, diga algo. Requisitos de reportes de ovnis, Oficina del Gobierno Militar de Bavaria, Alemania, mayo de 1948. Los archivistas Greg Bradsher y Sylvia Naylor compartieron una breve historia del libro Proyecto Azul, los nombres alternativos del proyecto durante su existencia e información sobre el infame incidente ovni en Roswell, Nuevo México. Recordemos que el 2 de julio de 1947, Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho, comunicándoselo al sheriff el 5 de julio, según lo describió Mac Brazel al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio, el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volante. Ramey era el general de brigada en la base militar, en Fort Worth, Texas, y se desplazó a petición de Brazel para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después, la prensa fotografió los restos. Como esta, muchas historias que reposan con cada detalle en la documentación del Proyecto Libro Azul, disponible en 94 rollos de microfilm, con los archivos y registros administrativos. Estos registros están disponibles para ser examinados en el cuarto de lectura de microfilm de los Archivos Nacionales de College Park, Maryland. Filmaciones, grabaciones de audio y algunas fotografías son mantenidas por la rama del film, audio, video y de imágenes. Incluso hay una página web del Proyecto Libro Azul para que investigadores puedan acceder a más de 50.000 documentos oficiales del gobierno estadounidense relacionados con fenómenos ovnis. Richard Peuser,
jefe de operaciones de referencias textuales en los archivos nacionales en College Park, Maryland, dijo que la agencia ha visto un interés constante en archivos relacionados a ovnis, respondiendo a cientos de solicitudes a través de los años. A veces, la misma persona escribe varias veces esperando una respuesta diferente. Continuó Peuser. Muchos sintieron que los registros eran demasiado benignos y que el gobierno debe de estar ocultando algo real. A menudo hubo alegaciones de encubrimiento o destrucción deliberadamente de los documentos. Expuso, los archivos nacionales aún reciben una buena cantidad de preguntas relacionadas a ovnis y gente ha venido a buscar más registros, en particular de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por ende, Roswell, Área 51, Majestic 12, Proyectos Mogul, SIN, Grudget, Twinkle continúan fascinando y atrayendo investigadores para examinar nuestros registros sobre extraterrestres. El catálogo de los archivos nacionales produjo 37 descripciones de catálogo, organizado bajo platillos voladores, platillos, fenómenos de ovnis voladores, ufología y ovnis. Al paso de los años, a medida de que los registros han sido procesados y catalogados en los archivos nacionales, otros documentos han salido a la luz. Hace solo unos años, cuando el técnico de archivos Michael Roth estaba procesando cientos de cajas de registros de la Fuerza Aérea, se encontró con un dibujo en la esquina de un documento de informe de un vuelo de prueba que le llamó la atención. El dibujo, Roth dijo, el 8 de julio de 2013, en el blog de los archivos nacionales, piezas de historia, platillos voladores, mecánica popular y los archivos nacionales, llamó su atención debido a su sorprendente parecido a los platillos voladores en películas populares de la ciencia ficción, por supuesto durante esa época. Investigadores pueden ver la serie entera en persona o leer el informe del desarrollo final del proyecto 1794 de 1956. El catálogo en línea de los archivos nacionales incluye una serie de registros de la Administración Federal de Aviación que documentan el avistamiento de un ovni visto por la tripulación del vuelo 1628 de Japan Airlines mientras se encontraba en el espacio aéreo de Alaska. Otro registro interesante de parte de la NASA incluye la transcripción de aire a tierra de Gemini 7, encontrados en el catálogo en línea de los archivos nacionales. Los registros incluyen la transcripción de una conversación entre el control de Houston y los astronautas que tenían un espectro a las 10 en punto. Espectro era el término usado a menudo para referirse a un ovni. La conversación continúa explicando que los astronautas están viendo una órbita polar, cientos de pequeñas partículas que pasan a la izquierda a unas 3 o 4 millas. Los archivos nacionales también tienen registro audiovisual relacionado con ovnis, como el video de la declaración del teniente general John A. Sanford sobre platillos voladores desde el Pentágono, Washington, D.C. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscribirte al canal y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Coméntame si crees que algún día encontraremos ovnis o vida más allá de la Tierra, o ya lo encontramos, o algún día lo sabremos, o quizás ya están entre nosotros. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Max. Y hoy me despido con la sorpresa del día. Si estamos solos en el universo, es una terrible pérdida de espacio.